sin tener su móvil cerca. La educación se ha vuelto cara y lenta, la masa gris enferma. Porque nuestra desgracia es consecuencia de la avaricia pasajera. Bien, estamos viendo a España. El número total de desempleados ha superado la cifra de los 6 millones. De otro lado, la tasa de personas en el paro se elevó a 27,2% de la fuerza laboral, aunque el ritmo de crecimiento de este índice se ha desacelerado. Largas colas son sinónimo de la impotencia que viven día a día miles de españoles que hacen frente a una de las peores crisis de desempleo en la historia de su país. Con una cifra que supera los más de 6 millones de desempleados, España ya ostenta un nuevo récord histórico, situándose solo después de Grecia. Un número alarmante que evidencia la ineficiencia de sus autoridades para tomar decisiones que saquen a su gente de la profunda crisis económica que viven hace 5 años. Según las estadísticas, en lo que va de este año, la tasa de desempleo ascendió a 27,16%, la más alta desde 1976, año en que comenzó la transición a la democracia. El desempleo se ha extendido a todos los grupos de edad, siendo los más perjudicados los jóvenes de entre 25 a 29 años, con un porcentaje de 57,22% de desocupación, muchos de ellos con título universitario, obligados a salir del país en busca de trabajo. Padres de familia hacen colas todos los días fuera de las agencias de empleo con la esperanza de conseguir uno que les permita hacer frente a las necesidades de sus hogares, logrando sobrevivir apenas con el subsidio del gobierno, dinero que estiran hasta el fin de mes. Somos 4 personas y los 4 mayores de edad y sin trabajo ninguno, y cobrando mi mujer y yo la ayuda y pagando hipoteca, claro, que es lo que nos tiene un poquito agobiados. Las circunstancias, pues, perspectiva nada, porque mi mujer está en el paro también. La actitud de sus autoridades políticas es lo que más indigna a la mayoría de españoles, pues consideran que los malos manejos como la disminución del gasto público y el aumento de impuestos los ha llevado a tan preocupante situación. No sé lo que tendría que hacer porque yo de esto no entiendo, pero claro que tenía que hacer algo porque cada vez somos más. Entonces, si cada vez te están haciendo más recortes y ahora he oído que si la jubilación más años, o sea que no sé a dónde van a llegar. Los principales políticos españoles han sido muy críticos respecto al papel que ha jugado el gobierno en la crisis. Por su parte, Rajoy ha dicho que va a anunciar las nuevas medidas y políticas destinadas a frenar la terrible recesión. En tanto, en Madrid se ha anunciado una protesta frente al Congreso de los Diputados, a la que asistirán miles de españoles indignados que esperan una pronta solución. Así es, 14 detenidos producto de estas protestas. Los españoles, están muy molestos con el gobierno de Mariano Rajoy, ya que estamos hablando que casi 2 millones de hogares tienen a todos sus miembros sin empleo. Sí. Entonces es una situación que si todos en la casa, 4 o 5 personas, no tienen dinero ni siquiera para comer, yo creo que salen a la calle a protestar cuando Mariano Rajoy mañana hace los anuncios que según dicen no van a ser tan duros como los del año pasado, pero en una España que está pidiendo más trabajo, hay expectativa. Tanto por decisión de los gobernantes españoles, los socialistas, tantos como los populares, habría que recordar, como por presión externa, y no queda claro en qué proporción es cada cosa, presión de la Comisión Europea, de Alemania, en fin, del Fondo Monetario, aunque el Fondo Monetario en algunos temas tiene diferencias, se le pide a países como España 2 tipos de medidas en lo económico. Primero, medidas de reforma estructural, digamos. Medidas que presuntamente harían más competitiva la economía de España en lo sucesivo. Por ejemplo, flexibilización del mercado laboral. Bueno, la flexibilización del mercado laboral, por ejemplo, facilitar los despidos o reducir sueldos o beneficios, lleva un par de años y no parece estar dando resultado, probablemente por el otro componente, porque también se les pide reducir el déficit fiscal. La idea es, el Estado está sobreendeudado y tiene que gastar menos para tener superávit y por ende poder pagar la deuda. Pero el problema aquí, la paradoja aquí es que si el Estado reduce demasiado el gasto para generar un superávit,
La consecuencia también es una reducción y mayor de lo previsto inicialmente de la economía. En un contexto en que el consumo privado y la inversión privada están retraídas por la recesión, si además el gasto del Estado se retrae, eso genera recesión. Entonces, lo que no se logra es lo que se quiere lograr, que es que la deuda del Estado se reduzca como proporción de la economía. Si la deuda cae, pero la economía cae aún más, la deuda como proporción de la economía se mantiene, y por eso España no está logrando las metas de reducción de déficit fiscal. Por eso es que ahora se está empezando a hablar seriamente de continuar con las reformas estructurales, pero, digamos, reducir la presión para aplicar políticas de austeridad. Claro, pero con más de 6 millones de desempleados y están solicitando ya la salida del gobierno de Mariano Rajoy. Tampoco esto va a significar que haya más empleo en España. O sea, ¿qué debe suceder para que estas personas tengan por lo menos la esperanza de que en un tiempo muy cercano puedan realmente tener un empleo? Bueno, todo parece indicar que las políticas de austeridad han sido contraproducentes. No solo han generado recesión y por ende desempleo, porque no hay actividad económica o hay menor actividad económica, sino que además no han logrado su propósito de reducir el endeudamiento público, ¿no? Entonces, todo parece indicar, repito, que hay que no ponerle fin necesariamente, pero por lo menos reducir. Por ejemplo, en el caso de España, en lugar de que España reduzca su déficit fiscal a los montos en que se había acordado para este año, darle un par de años para lograrlo, ¿no? Porque no solo España, si no me equivoco, Portugal. Las cifras de Gran Bretaña incluso habría entrado oficialmente hoy por tercera vez en recesión desde el año 2008. ¿no? Muy bien, las cosas complicadas en Europa. Nos vamos ahora a Jordania. Activistas en el campo de refugiados de Zaatari protestaron para exigir una zona de amortiguamiento. Un centenar de habitantes de Zaatari, donde está ubicado uno de los mayores campos de refugiados en Jordania, hicieron un llamado para exigir que se haga una zona de amortiguamiento dentro de Siria, que les permita a los refugiados tener la opción de regresar a sus hogares. Provistos de pancartas y unidos en una protesta, todos los activistas pidieron que parte del dinero destinado a los campamentos de refugio se destine a esta zona, ya que Jordania actualmente no se da abasto con los más de 400.000 sirios desplazados que ha acogido en los últimos meses. Ellos esperan que las autoridades les hagan caso, pues unas 200.000 personas llegan cada día a las instalaciones huyendo de la guerra, y algunos de ellos han comenzado a sufrir enfermedades que nunca habían padecido. Jordania viene reclamando un mayor apoyo económico por otros países, ya que por desgracia no da la impresión de que el conflicto en suelo sirio esté a punto de terminar. Muy bien, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hagel, afirmó que su país cree que las fuerzas gubernamentales en Siria han usado armas químicas. Hagel hizo un alto a su gira por Medio Oriente para informar que funcionarios de inteligencia estadounidenses han determinado con distintos grados de precisión que se usó gas sarín a pequeña escala. El mes pasado el régimen de Bashar al-Assad ya había acusado a los rebeldes de realizar un ataque con armas químicas a la capital Damasco, y donde habrían fallecido 26 personas. Aunque el secretario de Defensa se refirió al uso de esas armas como un asunto grave y completamente inaceptable, se abstuvo de catalogar el hecho como el cruce de la línea roja, que significaría una intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto. No podemos confirmar el origen de estas armas, pero sí creemos que cualquier uso de armas químicas en Siria puede haberse originado desde el régimen de Assad. Como dice la carta, el presidente ha dejado claro que el uso de armas químicas o la transferencia de esas armas a grupos terroristas sería inaceptable. Los Estados Unidos tienen la obligación de investigar a fondo, incluyendo a todos los socios y aliados claves y por medio de las Naciones Unidas. Muy bien, ya en el año 2012 Barack Obama había advertido el uso de armas químicas, o que Bashar al-Assad las podría utilizar contra su población. O sea, estamos hablando que los Estados Unidos están denunciando que por primera vez, ¿no?, directamente, que se estaría utilizando las armas químicas en pequeña escala. Estamos hablando en poblaciones muy pequeñas. ¿Eso significaría que estaría muy cercana una intervención a ese país? No necesariamente, ¿no? Hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que el gobierno de Estados Unidos está casi seguro, pero
se sugiere hacer investigaciones ulteriores, pero está casi seguro de que se usaron armas químicas contra civiles y está casi seguro, pero no totalmente seguro, de que las habría usado el gobierno. Tiene que establecerse con certeza ambas cosas antes de decidir qué hacer. Claro, y tampoco se ha dicho con claridad qué se haría, porque Barack Obama sí dijo claramente, esa es una línea roja. Si se cruza esa línea roja, el nivel de injerencia de Estados Unidos en el conflicto sirio, que ya existe, sería significativamente mayor, pero no especificó en qué sentido. Atacarían, no invadirían militarmente, eso está descartado, pero podrían atacar desde el aire o podrían solamente establecer una zona una zona de espacio aéreo sirio bajo protección internacional o de Estados Unidos, o podrían dar armamento pesado a la insurgencia, cosa que hasta ahora no han hecho de manera directa. Hay una serie de posibilidades que se abrirían, pero una vez que se decida, primero, qué ha ocurrido, segundo, que lo hizo el gobierno, y tercero, que esa es la línea, que se ha cruzado esa línea roja que había establecido sobre la arena, digamos, el gobierno de Estados Unidos. Pues también cabe la posibilidad que estén al borde, ¿no? En plena línea roja y todavía no la han podido cruzar, pero estaba hablando, ellos hablan del gas sarín, y el gas sarín no es nuevo en términos de hechos del mundo, ya fue utilizado 2 veces en atentados en Japón en el año 1994 y 95, usados por una secta religiosa, a un Shinriko que se dio en el metro, fue en el metro de Tokio, y los efectos son, según Wikipedia, similares a la asfixia. Entonces, las personas tienen la incapacidad de funcionar de los músculos implicados en la respiración. Entonces, de repente, ha sido esos hechos que se han registrado en una aldea de Siria, cerca a Damasco, que dan luces de que se estaría utilizando gas sarín por parte de Bashar al-Assad. Sí, de hecho, esta secta en Japón tenía suficiente gas como para, utilizado de la manera más eficaz posible, matar hasta 2.000 personas. Wow. Por suerte, lo usaron mal, solo murieron 12. En el caso de Siria, el gobierno ya no niega que se esté usando armas químicas, pero culpa a los rebeldes. El tema es que hasta donde se sabe, los rebeldes no tienen arsenales de armas químicas, mientras se sabe con certeza que el gobierno sí las tiene, y de hecho el propio gobierno lo ha admitido. Vamos a cambiar, nos vamos a Sudáfrica. Los profesores han comenzado una huelga exigiendo la destitución del ministro de Educación. Se declararon en huelga, exigiendo igualdad en los salarios y mejoras en las condiciones de trabajo. Maestros y alumnos de la Unión Democrática de Docentes de Sudáfrica llegaron a las puertas del Parlamento en la ciudad del Cabo, pidiendo también la destitución del ministro de Economía. La causa fue la irregularidad que cometió el aparato estatal al solamente otorgar el tan ansiado aumento de sueldo a uno de los 2 sindicatos, situación que perjudicó a la otra parte, que reclamó por considerarla una violación a las leyes del lugar. Estamos haciendo esto por los alumnos, de manera que cuando ellos se conviertan en maestros, todo esté bien para ellos. Por su parte, las autoridades consideraron de injustas estas acusaciones, ya que tanto los beneficiados como los supuestos excluidos de esta mejora salarial son sindicatos que no han resuelto sus diferencias desde hace más de 10 años. Ante esta situación, algunos especialistas sugieren una urgente reforma del sector que ayude a mejorar la calidad y la prestación de los servicios educativos del lugar. Vamos con una nota insólita. En Brasil, un hombre sobrevivió tras incrustársele un arpón de 15 centímetros, nada menos, en el ojo izquierdo. Increíble pero cierto. Un pescador brasileño se disparó accidentalmente un arpón en la cara y sobrevivió. El hecho ocurrió en la ciudad de Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Bruno Barcelos de Souza, de 34 años, se encontraba limpiando el arma cuando se activó sin querer y se efectuó el disparo que llegó a su rostro. El arma atravesó el ojo izquierdo y se introdujo 6 centímetros en el cráneo antes de alojarse en su cerebro. Lo sorprendente de este caso es que la víctima no sufrió daño cerebral alguno. Un cirujano se tardó 4 horas y necesitó 2 cirugías para remover el arpón que había sido pegado en la cabeza de Barcelos. El objeto, al parecer, tomó un camino donde no dañó estructuras vitales, ni estructuras vasculares. Por eso fue retirado. En tanto, tras la intervención quirúrgica, se informó que el paciente no sufrió lesión cerebral alguna, pero perdió la visión de su ojo izquierdo.
Barcelos de Sousa ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos, pero se espera que sea dado de alta en los próximos días. Este insólito hecho ha dado la vuelta al mundo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a contarles de la cadena internacional que va a presentar cómo viven unas siamesas británicas, Abby y Brittany. También vamos a comentarles un baile del bebé. No se lo pierdan.